La Gran Ramera. Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y esta vez vamos a continuar con Apocalipsis 17. Y en Apocalipsis 17 vamos a estudiar solamente lo que es concerniente a la Gran Ramera, ya que la otra parte de Apocalipsis 17 lo veremos en una segunda parte, donde estudiaremos lo que es el anticristo y el falso profeta. Así que oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor, que tú nos permites una vez más escudriñar tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que seas tú únicamente glorificado, Señor, que tu nombre sea alabado, que seas tú exaltado, Señor, y que puedas enseñarnos cada vez más a través de tu palabra, Señor, que nos puedas revelar tus tiempos. Te pido que bendigas a cada persona, Señor, que esté escuchando este estudio, Padre. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces todo problema que pueda estar atravesando esta persona, Señor, que es tu hijo o tu hija, Señor, en su salud, en su familia, en sus relaciones, Señor, en el trabajo. Te pido, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a empezar con este estudio de Apocalipsis 17 y vamos a ir directamente al versículo 1 que dice lo siguiente. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está asentada sobre muchas aguas. Esto es Apocalipsis 17, verso 1 en la versión Peshitta. Y lo que estamos viendo aquí, que está en amarillo, dice que este ángel le muestra a Juan el juicio de la gran ramera, el juicio de esta entidad femenina que está asentada sobre muchas aguas. Pero ¿qué significan las muchas aguas? Y la misma palabra nos da la respuesta en este mismo capítulo y lo vamos a ver aquí a continuación, y eso está en el versículo 15 que dice lo siguiente: luego me dijo, las aguas que viste, donde se asienta la prostituta, son pueblos, multitudes, razas y lenguas. Entonces, en este primer versículo nos encontramos con una entidad femenina, una entidad de las tinieblas, una entidad femenina que tiene influencia sobre los pueblos de la tierra, sobre las multitudes, sobre razas y lenguas, sobre todo el mundo. Y esta entidad femenina va más allá de la iglesia tradicional. No es solamente la iglesia tradicional, es una entidad femenina que va más allá que esto y es incluso mucho más antigua que la iglesia tradicional. Y esto vamos a verlo también a través de la misma palabra de Dios. Así que vamos a continuar y vemos en el versículo 2 que dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Quedémonos por un instante en esta parte del versículo que está en amarillo, que dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella, con esta entidad femenina. Pero ¿qué es para el Señor fornicar? No está hablando necesariamente de una fornicación sexual, está hablando de una fornicación espiritual en este caso. Así que vamos a ver cuál es la fornicación espiritual a la luz de la palabra. Vayamos a Jeremías 3:3 que dice: por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera, no quisiste avergonzarte. Esto lo está hablando el Señor a Israel. Y vamos a ver por qué motivo el Señor le dice esto a Israel. En este mismo capítulo de Jeremías 3, en el verso 6 dice: y el Señor me dijo en días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba. Entonces aquí estamos viendo de que Israel se había desviado totalmente de Dios, y hay 2 puntos que quiero mencionar. Lo primero es que en el versículo 6 de Jeremías 3, cuando dice: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel?, considera a Israel como una entidad femenina también. La infiel Israel, no dice el infiel Israel, ya que Israel era un hombre. Sin embargo, para el Señor es una entidad femenina, porque el Señor la escoge de todos los pueblos de la tierra para hacerla su esposa en un primer momento. Sin embargo, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, esto es los gentiles, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos fueron injertados en esta Israel. Es una Israel espiritual femenina también. Entonces aquí le considera a Israel, la considera como infiel.
porque dice que fornicaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, es decir, que no tenía vergüenza de su fornicación espiritual, que Israel había perdido en cierto tiempo el temor a Dios. Y fornicar sobre los montes altos significa que estaban tras la idolatría, porque en los montes altos se edificaban altares para los dioses paganos. Entonces, cuando una persona está fornicando sobre un monte alto, está diciendo que está yendo tras estos dioses paganos. Israel se contaminó totalmente con las naciones paganas y comenzó a ir en pos de sus dioses. Entonces, este es el primer punto. Vemos que la fornicación es ir tras dioses paganos. Entonces, para tenerlo más claro, aquí mismo en Jeremías vamos a ver lo siguiente. En el versículo 9 dice: y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Esto también es algo muy importante, ya que la fornicación de Israel estaba relacionado a ir tras dioses paganos, a honrar a otros dioses y dejar de lado a Dios. Y dice que a causa de esto profanó la tierra. Es decir, que la tierra ya no estaba santificada para el Señor, sino que la tierra había sido profanada. Cuando uno se inclina a ídolos, cuando uno busca honrar a otros dioses que no sea Dios, profanas la tierra. Y en cierta manera estás profanando tu cuerpo, porque somos del polvo. Estás profanando tu vida y estás trayendo maldición. Toda persona que comienza a caer en la idolatría trae maldición a su vida. Comienza a profanar su tierra, comienza a profanar sus negocios. Toda su vida está en maldición por ir en pos de dioses ajenos. Y mira lo que dice el versículo 9 al final: y cometió adulterio con la piedra y con el leño. ¿Qué quiere decir? Que Israel fornicó con piedra y con leño. Fornicar con piedra es fornicar con estatuas, postrarse tras las estatuas y también con el leño, porque tras los ídolos de madera ellos se inclinaban. Cualquier ídolo que era de los dioses paganos, ellos se inclinaban. Sin embargo, nosotros conocemos a un Dios celoso y que no quiere que nadie se incline delante de otros dioses, ni siquiera que te inclines delante de estatuas, imágenes de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, sea piedra o leño. El Señor no quiere que su pueblo esté tras ídolos, y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. De hecho, encontramos en su palabra en Éxodo 20, verso 4 y 5, que dice: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Este mandato el Señor lo da en el Antiguo Testamento. Y algo muy importante en el versículo 4 de Éxodo 20 es que el Señor no quiere que hagas imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sin embargo, vemos que muchas religiones del mundo hacen imágenes incluso de Jesús, hacen imágenes de ángeles, se inclinan ante dioses paganos, y esto el Señor no quiere. No quiere que te inclines ante ninguna imagen, porque el Señor es fuerte y celoso. Y el Señor visita la maldad. Ahora, el hecho que el Señor diga en este versículo que Él visita la maldad, está diciendo de que esto, de inclinarse ante estas imágenes, es malo ante sus ojos. Entonces, la Biblia es clara que el Señor aborrece la idolatría. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y vamos a continuar con la gran ramera, porque esta entidad femenina no es una religión. Esta entidad femenina está tras todas las religiones del mundo, y vamos a verlo a la luz de la palabra. Continuemos con lo siguiente, en el siguiente versículo, en Deuteronomio 31:16, dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. El Señor sabía de antemano que el pueblo de Israel iba a fornicar tras los dioses extranjeros. Entonces aquí la palabra es clara. Cuando habla de fornicación, está diciendo de que es ir tras dioses extranjeros. Y la palabra ya nos ha dicho en Éxodo 20 de que no debes hacerte imagen de nada de lo que está en el cielo. Y cuando dice nada de lo que está en el cielo, incluye Jesús, incluye los discípulos, incluye a toda hueste espiritual.
que no te debes hacer imagen. Imagen no solamente una estatua, imagen puede ser una estampita, puede ser un sticker, algo a lo cual tú le rindes culto. Entonces esto es lo que el Señor no quiere y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue en el siguiente versículo de Apocalipsis 17. En la segunda parte de Apocalipsis 17:2 dice: se han embriagado con el vino de su prostitución. Es decir, todas las naciones, todos estos pueblos, las muchas aguas, las lenguas, los pueblos, las razas, se habían embriagado por completo en la idolatría. Esta entidad había contaminado y va a contaminar y está contaminando el mundo con idolatría. Cualquier tipo de idolatría, el Señor lo aborrece. Entonces vamos a continuar y vemos aquí en Oseas capítulo 5 del verso 3 y 4 que dice: yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Este versículo es muy importante, ya que nos está hablando de que a causa de uno, que fue Efraín, se contaminó todo Israel. Y esta prostitución es tan fuerte de que dice el versículo 4 que sus obras no les permiten volver a Dios. Una persona cuando entra en la idolatría, cuando se afirma en la idolatría, este espíritu que está allí, que lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios en Oseas 5, verso 4, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos. Este espíritu impide que la persona que practica la idolatría se vuelva a Dios. Israel pensaba que conocía a Dios. Sin embargo, al final del versículo dice: no conocen al Señor. Cuando una persona cae en idolatría, él piensa que está haciendo las cosas correctas. Sin embargo, este espíritu le está desviando del Dios verdadero. Solamente Dios, con todo su poder, es capaz de sacar a una persona de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este espíritu ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Este espíritu es muy antiguo y vamos a ver a la luz de la palabra de quién se trata. Sigamos con el versículo siguiente que dice, el verso 3 de Apocalipsis 17: luego me llevó en espíritu al desierto y miré a una mujer sentada sobre una bestia salvaje, de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Solamente me quiero centrar en la parte en amarillo que está hablando de la gran ramera, ya que lo otro está hablando de la bestia salvaje, y este es el espíritu de la bestia que va a cumplir su función dentro de la tribulación, pero también cumplirá su función como un hombre en la gran tribulación a partir de la abominación desoladora. Sin embargo, este hombre estará en la tribulación ejerciendo un poder sobre el mundo entero, que será el anticristo, pero todavía no será el anticristo con todo el poder de la bestia, porque esto será a partir de la abominación desoladora. Antes de la abominación desoladora, en el tiempo de la tribulación, será el anticristo como un gran político que va a poner paz y trabajará en conjunto con los 10 cuernos. Ahora vamos a continuar y vamos a ver aquí esta analogía, porque vemos por una parte a esta mujer que se presenta sobre esta bestia, sobre esta bestia con los 10 cuernos, que es el espíritu de la bestia. No es el anticristo todavía. Este es el espíritu de la bestia que ha estado operando sobre el mundo entero a lo largo de la historia, y los que han visto el pronto surgimiento de la bestia, esta serie que tengo aquí en el canal, pueden entender completamente de lo que estoy hablando. Este espíritu de la bestia ha ido operando a través de 7 imperios, de 7 reyes a lo largo de la historia, pero al final encarnará en un hombre. Y esta ramera está sobre el espíritu de la bestia. Y el hecho de que esté sobre el espíritu de la bestia significa dominio. Es decir, que hasta cierto punto esta entidad femenina tenía un poder mayor, o tiene un poder mayor, que el espíritu de la bestia. Es por ello que dice la Biblia de que los reyes de la tierra se han prostituido con ella, han sido seducidos, tiene un poder de seducción tremendo este espíritu. Y vemos la analogía con Jesucristo en Mateo 11:7, que dice: entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Cuando Jesús entra a Jerusalén, entra sobre un pollino, y esto también, al igual que la gran ramera, indica un dominio sobre el pollino, y este pollino es una representación de nosotros,
que el pollino era un pollino jamás montado por nadie, y cuando un pollino no ha sido montado jamás por nadie, va a luchar para que nadie esté encima de él. Sin embargo, cuando el Señor se sienta, el pollino va tranquilo al lugar donde el Señor le dirige, y esta es figura de nosotros, el pollino que es en cierta manera terco fuera del Señor, pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, el Señor ejerce la dirección sobre nosotros. Entonces aquí vemos una antítesis muy interesante. Para los tiempos finales, quien vendrá montado sobre el espíritu de la bestia será el espíritu de la gran ramera, esta entidad femenina que es el espíritu de prostitución que ha estado operando a lo largo de la historia con todas las personas, con todos los pueblos, las lenguas, las razas e incluso con Israel. Y aquí vamos a ver en el siguiente diagrama lo que estaba comentando. Lo que está en amarillo, que es el tiempo de la tribulación, estarán operando sobre el mundo los 10 cuernos y el anticristo. En la etapa roja, que es la gran tribulación, estará solamente el anticristo. Pero vemos de que en la tribulación no solamente estará los 10 cuernos y el anticristo, sino que también nos está mostrando la palabra de Dios de que estará para este tiempo la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Actualmente la gran ramera está operando en el mundo entero, pero no ejerce un poder mundial todavía. Y eso es porque no es su tiempo para operar como una entidad femenina de manera global, pero sus planes para que esto se dé a cabo ya están trazados, y esto es la Agenda 2030. Dentro de la Agenda 2030 vemos la alianza interreligiosa. Es decir, que esta entidad femenina no es solamente una iglesia, no es solamente la iglesia tradicional, es una alianza de todas las religiones del mundo. En la alianza interreligiosa, por el momento, se está llevando a cabo la unión de todas las iglesias que creen en la Biblia, incluyendo sectas. Ellos están uniendo a los católicos, adventistas, están uniendo a los testigos de Jehová, y otras iglesias más, como incluso los luteranos, dentro de lo que sería una alianza de estas religiones que tienen una base en la Biblia en Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Y están comenzando de esta manera solamente con ellos como un ensayo piloto de lo que ellos realmente quieren hacer a futuro, porque lo que anhelan hacer es la unión de todas las religiones del mundo, no solamente la iglesia católica, adventista, testigos de Jehová, mormones, sino que quieren combinar a las sectas con iglesias que tienen una base doctrinal en la palabra de Dios. Su función principal es contaminar a todo creyente. Incluso quieren que se unan los musulmanes, quieren que se unan las personas que tienen una religión basada en el hindú, los ateos e incluso los satánicos, ya que el satanismo es considerado una religión también. Y es esta entidad femenina, la gran ramera, la unión de todas las religiones del mundo. No es solamente una iglesia, no es solamente la iglesia católica. La iglesia católica va a formar parte de esta gran ramera, pero será la unión de todas las iglesias. Es la iglesia mundial que estará operando en el tiempo de la tribulación. Solamente en el tiempo de la tribulación, ya que en la gran tribulación ya no estará más. Y eso lo vamos a ver también a la luz de la palabra. Vayamos al siguiente versículo. El versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Vamos a detenernos allí. El color púrpura en la Biblia está relacionado con el sacerdocio, pero no solamente con el sacerdocio. Los reyes también se vestían de púrpura. Entonces estamos hablando de reyes y sacerdotes. Y esto es a lo que el Señor nos ha llamado, a ser reyes y sacerdotes. Sin embargo, esto es confuso para la gente que no conoce al Señor, ya que esta entidad les hace pensar que conocen al Señor, como hemos visto. Israel pensaba que conocía al Señor, sin embargo dice que este espíritu de prostitución no les hacía conocer al Señor, impedía de que ellos se acerquen al Señor. Ellos pensaban que conocían al Señor, pero no lo conocían. Y para el tiempo final, las personas pensarán que están bien, pensarán que su camino es correcto, que es un camino de tolerancia de todas las religiones. Sin embargo, esto los apartará del Señor. Y aquí vemos algunos versículos, como por ejemplo Éxodo 27:16, que muestra que la puerta del atrio tenía los colores púrpura y escarlata, además del azul. Y estos son los colores que está mostrando el versículo 4 de Apocalipsis 17, púrpura y escarlata, que es el vestido de la gran ramera.
Y esto era uno de los colores que estaban en el templo de Salomón. En la entrada del templo, la puerta exterior era de púrpura y escarlata, además de azul. También dice de que era el color de las vestiduras del sumo sacerdote. Estaba relacionado al sumo sacerdocio. Mardoqueo fue honrado por el rey Asuero y estaba vestido con un manto púrpura, porque este manto púrpura pertenecía al rey Asuero. Entonces estamos viendo reyes y sacerdotes con el color púrpura. El Señor mismo fue vestido de púrpura y escarlata, que era el manto del rey Herodes. Entonces vemos de que esta mujer va a venir con una imposición sobre la tierra, con una imagen de santidad, de sacerdocio, con una imagen falsa de una buena religión, y va a venir con autoridad de rey. Va a venir junto con los reyes, junto con los 10 cuernos, va a mezclarse con los reyes, porque se ha prostituido a lo largo de la historia con los reyes de la tierra, y para el final de los tiempos mostrará una imposición también, y esta será la gran ramera, la iglesia mundial que se establecerá para el tiempo de la tribulación. Ahora continuamos con la segunda parte de este versículo, que dice que está adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. El oro representa también la realeza. Entonces estamos viendo de que esta entidad femenina, esta religión mundial, tendrá un gran poder, un gran dominio sobre las personas en el mundo entero para el tiempo de la tribulación. Y además dice que está adornada con piedras preciosas, y obviamente esto también es muestra de sacerdocio, ya que los sacerdotes tenían un pectoral con piedras preciosas, con 12 piedras. Y también dice que en el versículo 4 esta entidad femenina está adornada con perlas. ¿Y qué son las perlas? Las perlas son comparadas con el reino de los cielos en Mateo 13:45. Y también muestra la palabra en Apocalipsis 21:21 de que cada puerta de la Nueva Jerusalén es una perla. Entonces esto muestra de que la gran ramera, la iglesia mundial, tendrá ante los ojos de las personas el reino de los cielos, la iglesia perfecta. Entonces esto realmente es un engaño a Satanás, para que toda la gente caiga y se aparte de Dios. La segunda parte del versículo dice: en su mano tenía una copa de oro para la tierra, llena de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución. Esta copa, que también trae esta ramera, está llena de abominaciones. Y algo importante es que la Biblia nos muestra y nos dice, nos exhorta diciendo: te unirás a una ramera, te harás uno con ella. ¿Por qué motivo nos dice la palabra esto? Cuando hay una unión sexual, ambos hacen uno, son una sola carne. Y cuando una persona se une a una ramera, se hace uno con la ramera. Todas las personas que se unan en una prostitución espiritual con esta ramera, que estarán en pos de la idolatría, serán uno con ella. Es decir, delante del Señor estará la persona mezclada con la gran ramera, estará lleno de inmundicia de la prostitución de la ramera y llena de abominaciones. Le dará a beber de su copa, y esta persona que practica la idolatría delante de los ojos de Dios será abominable y será inmunda. Entonces es muy importante honrar y adorar al Señor de la manera que Él debe ser honrado. Continúa la palabra en el verso 5 y dice: tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: la gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y aquí ya la palabra nos da directamente el origen de esta entidad, la gran Babilonia. Ese es el nombre que tiene escrito en su frente. Y dice que es la madre de todas las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el origen. Esta entidad es el origen de todas las prostitutas, hablando espiritualmente, y de todas las abominaciones que existen en la tierra. Y vamos a ver entonces, ya sabiendo su origen, que es la gran Babilonia, vamos a comparar esto con los tiempos de Babilonia y cómo se originó esto. Vayamos ahora a ver la Torre de Babel. Ahí fue el origen de Babilonia. En Génesis 11:6 dice: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si se dan cuenta, para el tiempo de Babel, cuando estaba Nimrod, el pueblo era uno y todos tenían un solo lenguaje. Y esto es lo que quiere hacer
los 10 cuernos, la ONU. La ONU lo que quiere hacer es unificar a todas las religiones en una sola, que todos sean uno y que todos tengan un mismo lenguaje. Y esto sucederá en los tiempos de la tribulación. Y es por eso que es tan importante ver el origen de Babel, porque en Babel sucedió lo que sucederá en los tiempos finales. Para el tiempo de la tribulación, todo será como Babel. La Gran Babilonia va a resurgir en los tiempos finales como en Génesis. Todos serán uno y tendrán un solo lenguaje, habrá una sola religión y nada les hará desistir, excepto los propósitos de Dios. Y vamos a ver Génesis 11:9 que dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El nombre de Babel fue a causa de la confusión que Dios causó en la tierra. No lo puso su fundador fue Nimrod, pero no fue Nimrod quien dijo voy a colocarle el nombre Babel. La Biblia no dice eso. Su nombre fue llamado Babel a causa de lo que Dios hizo, y lo que Dios hizo fue confusión de lenguas. Babel significa eso, confusión. Entonces la gran ramera es la Gran Babilonia o la gran confusión. Va a confundir a todos pensando de que están yendo en pos de Dios, pero están yendo realmente en una convicción errónea, tras una prostitución espiritual. ¿Y quién fue el rey en aquel tiempo sobre la tierra? Porque todos eran uno, todos tenían un solo lenguaje, pero había un rey. Y lo vemos en Génesis 10, del verso 8 al 10 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Entonces es en la tierra de Sinar donde comenzó el reinado de Nimrod, y allí fue donde se construyó la torre de Babel. Se llama así a causa de la confusión de las lenguas. Ahora entendemos de que realmente hay una gran similitud de lo que sucedió antes con lo que sucederá después. El versículo 6 dice lo siguiente: y vi a la mujer embriagada de la sangre de santos y de la sangre de testigos de Jesús. Al verla me quedé estupefacto con gran asombro. Aquí hay una separación clara: embriagada de la sangre de santos, uno, y la segunda, de la sangre de testigos de Jesús. ¿Qué significa esto? De que esta mujer, esta entidad femenina, ha estado asesinando a los siervos de Dios, tanto los que eran antes del tiempo de Jesús, que son llamados santos. Esto, por ejemplo, puede ser los profetas del Antiguo Testamento, como también los testigos de Jesús, los que ya conocieron al Señor, los cristianos como Esteban, por ejemplo, como los discípulos que murieron, excepto Juan, que no se tiene una evidencia histórica de cómo fue su muerte. Entonces este versículo nos muestra que tras la muerte de los santos, porque ellos morían por su fe, y esta entidad influye en las convicciones de las personas, esta entidad no busca que le adoren a ella. Ella lo que busca es que no adoren a Dios, adoren a otros dioses, adoren lo que sea, piedra, leño, madera, no importa, pero no adoren a Dios. Esa es la función de la gran ramera. Y se embriagaba de la sangre de los santos, los que morían por causa de Dios, del Dios verdadero, como los profetas en el Antiguo Testamento, y como los cristianos que mueren a lo largo de la historia por causa de su fe. Entonces esta entidad se embriagaba de eso, se gozaba de la muerte de estos santos, tanto de los que no conocieron a Jesús como los que sí conocieron al Señor. El versículo 7 dice: entonces el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te declararé el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. No hablaremos sobre la bestia salvaje, solamente nos concentraremos en la mujer y vamos a ver el misterio de la mujer. Así que continuemos con el siguiente versículo, en el versículo 9, ya que el versículo 8 habla de la bestia salvaje. El versículo 9 dice: aquí está el significado para el que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Nos vamos a detener allí. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta la mujer, y al mismo tiempo son 7 reyes. Entonces vemos este principio bíblico: 7 cabezas igual a 7 montes igual a 7 reyes. Y vemos de que a lo largo de la historia, y esto lo hemos visto ya en la serie El pronto surgimiento de la bestia,
que recomiendo a los que no la han visto que la vean, donde hablo sobre las profecías de Daniel. Y aquí estamos viendo de que estas tres cosas, cabezas, montes, reyes, es lo mismo. A lo largo de la historia han habido 7 imperios que han oprimido a Israel. De hecho, han habido 6. Hay uno, el séptimo, que es el imperio de la bestia, que va a suceder después, al final, en los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Pero aquí está diciendo 7 reyes, no 7 reinos. Es decir, de que esta entidad ha influenciado en los reyes de estos imperios, en las autoridades. Por eso se ha embriagado siempre a lo largo de la historia con los reyes de la tierra. Por ejemplo, aquí vemos los dioses de Egipto. Es un pequeño recuadro de los dioses de Egipto, y sobre estas divinidades ha estado la entidad de la gran ramera. Así también vemos los dioses del imperio asirio, y sobre ellos, y de igual manera, siempre a lo largo de la historia ha influenciado la gran ramera. Aquí están los dioses de Babilonia, del imperio babilónico. Estamos viendo los dioses del imperio medo-persa, y también vemos a los dioses griegos, como también están los dioses del imperio romano. Y por último, lo que no ha sucedido aún, el imperio de la bestia, que serán todas las religiones del mundo en una sola. Todos los que adoran a los dioses de Egipto, a los dioses griegos, a otros dioses que no están aquí, que ellos mismos han creado a lo largo de la historia, que no figuran en la historia de los 7 imperios o de los 6 imperios que han pasado, sino que por ejemplo adoran a Satanás, que adoran a Alá. Todos estos estarán al final en una sola religión. Todos serán uno, como en Babel, como en los tiempos de Nimrod, y sobre todas las religiones del mundo estará la gran ramera. Entonces es muy importante conocer realmente la identidad de la gran ramera y no confundirla solamente con una parte de la gran ramera. Sin embargo, esta pequeña parte, que es la iglesia católica, la iglesia tradicional, es la que se va a usar para impulsar el surgimiento de esta iglesia mundial. Y sí, la Iglesia Católica cumple un rol muy importante para la formación de la Iglesia mundial, para la Iglesia ecuménica, y lo vamos a ver más adelante. Por ahora veamos el versículo 15 de Apocalipsis 17 y dice: luego me dijo, las aguas que viste donde se sienta la prostituta son pueblos, multitudes, razas y lenguas. Y vemos de que efectivamente todas las religiones del mundo han estado y están hasta el día de hoy dispersas sobre todo el mundo, sobre todo pueblo, sobre las multitudes, sobre las razas, sobre las lenguas. Pero, ¿qué pasará con la gran ramera en el tiempo de la tribulación? La función de la gran ramera es confundir a la gente, de que toda la gente se desvíe de adorar a Dios, cuando debe haber un despertar, un avivamiento, para que en los tiempos finales el gran número de personas se conviertan al Señor. Esta entidad va a cumplir su rol de confundir a la gente, para que no se acerquen al Dios verdadero. Pero ¿cuál es su final? Su final es de que cuando ya haya cumplido su función, cuando la iglesia ecuménica ya se haya establecido durante el tiempo de la tribulación, tanto el anticristo como los 10 cuernos se levantarán contra la gran ramera y la destruirán. Sí, efectivamente, el Señor usará al anticristo y a los 10 cuernos para destruir por completo a la gran ramera. Y eso lo vemos en Apocalipsis 17, verso 16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje aborrecerán a la prostituta y la dejarán devastada y desnuda. Comerán su carne y la quemarán con fuego. Allí será el final de la iglesia ecuménica. Se levantará totalmente una iglesia ecuménica, una iglesia mundial, pero su final será pronto. No durará mucho la iglesia ecuménica en el mundo, porque los 10 cuernos y el anticristo se levantarán contra ella. ¿Y cómo sucederá esto y por qué motivo? Pues la Biblia misma nos lo cuenta. Dice en Daniel 11, verso 36-37, y el rey hará su voluntad, esto es el anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá.
del Dios de sus padres, no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El anticristo, cuando haya ocupado su rol al final de la tribulación, cuando haya entrado al templo de Salomón para cometer la abominación desoladora, en ese momento dirá que Él es Dios y cualquier objeto de culto va a destrozarlo. Cualquier cosa que sea objeto de culto, que no se le rinda la adoración a Él, al anticristo, será motivo para destruirlo. Y esto incluye obviamente a la iglesia ecuménica. En ese momento ya no habrá más iglesia ecuménica porque nadie tiene derecho a adorar a otro Dios que no sea el anticristo. Y eso va a suceder a partir de la abominación desoladora. Luego allí se impondrá la marca de la bestia para que todos adoren al anticristo. En ese momento se acabarán las religiones del mundo porque todos tienen la obligación de adorar al anticristo y todos los que no son llamados a salvación lo harán. Incluso si es muy musulmán, por más musulmán que sea, por más ateo que sea, por más satánico que sea, van a dejar sus propias creencias y van a adorar al anticristo porque necesitan la marca de la bestia para comprar y vender. Ellos van a dejar sus convicciones. Entonces, eso es muy importante de analizarlo y verlo a la luz de la palabra, ya que los 10 cuernos le darán todo su poder a la bestia, le darán todo su poder al anticristo. Entrará el anticristo al templo de Salomón, se hará Dios y a partir de allí gobernará sobre el mundo entero. Debajo de él estarán los 10 cuernos, pero ya no estará más la gran ramera. Cumpliéndose así las profecías que están en Apocalipsis 17-16 y cumpliéndose así lo que dice Daniel 11, de que no va a respetar a Dios alguno y sobre todos ellos se va a engrandecer. Y esto está dentro de los propósitos de Dios, obviamente. Y vemos ahora la segunda parte del versículo 16 que dice: y la dejarán devastada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego. Dejarla devastada y desnuda significa de que realmente le quitarán esa máscara, esa falsa religión. El anticristo hará ver de que todo esto es falso, de que no tiene poder alguno, la va a dejar devastada, desnuda, le quitará la hipocresía de la religión que carga y ante los ojos de las personas, todas las personas verán de que realmente el anticristo es una persona correcta, ya que desenmascaró a la gran ramera. Esto va a hacer de que la gente también deje sus convicciones de lado para seguir al anticristo. Además, recuerden de que hay señales que hará el falso profeta para que toda la gente crea de que realmente el anticristo es Dios. Luego dice: y comerán su carne y la quemarán con fuego. Me puedo confundir en esto, pero quiero darles una opinión. Me parece que cuando dice comerán su carne, significa de que no habrá más persona que crea en esta falsa religión ecuménica. Ya no habrá carne, ya no habrá personas, sino que toda la iglesia ecuménica será realmente seguidor del anticristo. Por eso dice comerá su carne. Y ahora que lo estoy pensando, esto trae realmente algo muy interesante, ya que cuando tú comes algo, ese alimento, los nutrientes son extraídos y llevados a tu sangre. Es decir, lo que tú comes, un gran porcentaje se hace uno en ti, en tu organismo. Y esto es interesante porque el Señor dice que prefiero que seas frío o seas caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? De que si tú eres tibio, significa de que estás de ambos lados. Estás con Dios, formas parte de una iglesia, estás aparentando ser cristiano, pero también estás con las tinieblas, estás en el mundo. Entonces, cuando uno come algo y eso que come no llega a formarse parte de ti, no extrae nutrientes, no viene a tu sangre, no forma uno contigo, entonces eso es conocido como un cuerpo extraño para el organismo. Y todo cuerpo extraño es expulsado en el vómito. Por eso el Señor, aunque parece duro, lo que está diciendo es algo realmente interesante. Lo que no es parte del cuerpo del Señor tiene que ser vomitado, porque no forma parte del cuerpo. De la misma manera aquí Él dice, comeré su carne. Es decir, todos los que son uno con la ramera, ahora ya no serán uno con la ramera, serán uno con el anticristo. Porque ni siquiera serán uno con el Señor, ellos serán rebeldes, ellos no conocerán al Señor. Ellos se harán uno con el anticristo.
Y al final dice, y la quemarán con fuego. Esto puede ser en dos maneras. Esto también quiero dar solamente una opinión, no digo que sea doctrina, me puedo confundir en esto, pero quiero humildemente compartirlo como una opinión. Y me parece de que aquí, de manera literal, puede ser de que quemen todas las iglesias ecuménicas y de cualquier religión para aquel tiempo, porque el anticristo, al igual que Dios, va a ser celoso y no va a permitir que nadie adore a otro que no sea él. Entonces puede ser que probablemente todo sea quemado a fuego, todo lo que sea objeto de culto va a ser quemado a fuego, y como también de manera espiritual todo lo que se hace uno con él va a ser quemado al fuego, porque a las finales será lanzado el anticristo al lago de fuego, al igual que el falso profeta. Ahora vamos a continuar con el siguiente versículo que dice, el versículo 17, porque Dios puso en sus corazones el hacer la voluntad de él. Esto significa de que es la voluntad de Dios de que el anticristo y los 10 cuernos sean los que destruyan a la gran ramera. La destrucción de que sea quemada a fuego, devastada, eso es por orden de Dios para que se levante el anticristo con los 10 cuernos y la destruyan. En la siguiente parte del versículo dice, y llevar a cabo un mismo propósito, esto es el propósito de los 10 cuernos con el anticristo, y entregar el reino de ellos a la bestia salvaje, es decir, al anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. En el tiempo de la tribulación, tanto los 10 cuernos como el anticristo van a trabajar a la par, van a trabajar juntos en equipo. Cuando sea el tiempo de la abominación desoladora, los 10 cuernos le entregarán el poder a la bestia, al anticristo, y será el anticristo gobernando sobre los 10 cuernos a nivel mundial. Y todo esto está dentro del propósito de Dios, como dice la palabra aquí en Apocalipsis 17:17. Y en el versículo 18 dice lo siguiente, y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Como les había dicho anteriormente en este estudio, la Iglesia Católica no necesariamente es en su totalidad la gran ramera. Sin embargo, cumple un rol muy importante. Y esta gran ramera está mayormente influenciando a los reyes de la tierra por medio de la Iglesia Católica en ese tiempo, en el tiempo actual, en el tiempo en el que vivimos. Tiene una gran influencia, un gran dominio, como dice aquí la palabra, sobre los reyes de la tierra. Digamos que en su gran parte, esta entidad femenina está actuando a través de la Iglesia Católica. Será la Iglesia Católica la iglesia que va a buscar unificar a las demás iglesias para que se lleve a cabo, junto a los 10 cuernos, que es la ONU, se lleve a cabo la formación de la iglesia mundial, la iglesia ecuménica. Y eso vamos a verlo con estas siguientes notas. Aquí, por ejemplo, dice, Papa invita a líderes mundiales y religiosos a trabajar en Convenio Mundial de Educación. Organizará una reunión denominada Reinventando la Alianza Mundial Educacional el 14 de mayo del 2020 en el Vaticano y estará precedida en varias conferencias temáticas. Eso lo quiso hacer el 14 de mayo del 2020, no se dio en esa fecha por causa de la pandemia, pero escogió justamente el 14 de mayo, el día que es el aniversario de Israel, para unificar a la educación, para que toda la gente tenga una educación distinta a la que ha sido la educación tradicional que hemos tenido la mayoría, ya que ahora hay tolerancia en que tienes que aceptar ciertas cosas y ciertas prácticas, ciertas inclinaciones como algo normal. Y no quiero decirlo, ustedes me entienden a lo que me refiero, pero no lo quiero decir porque puede ser vetado el video. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Ahora vamos a ver lo siguiente. Aquí hay un mensaje del Papa que dice: la fraternidad nos une a todos como hijos e hijas del mismo cielo. El Papa. Qué interesante que dice del mismo cielo y no del mismo Dios, ya que el cielo, como hemos visto en estudios pasados, no necesariamente significa que sea el cielo donde está el trono de Dios, sino que también pueden ser las regiones celestes donde están los demonios. Entonces, esto fue el 14 y 15 de septiembre del 2022, hace apenas unos meses, hace tal vez medio año creo, y está hablando de una unidad de todas las religiones, y estamos viendo al Papa junto a otros líderes religiosos, buscando la unión para una formación, para una unión mundial de religiones, un ecumenismo. Y vamos a ver lo siguiente.
el Papa inaugura la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU. Una vez más, la Gran Ramera está mezclándose con los líderes de la Tierra, con los reyes de la Tierra, para llevar a cabo un desarrollo sostenible que es parte de la Agenda 2030 y que dentro de esta Agenda 2030 está la unificación de todas las religiones del mundo, como hemos visto en la imagen pasada. Y vemos aquí pues que realmente esta entidad femenina está influenciándose con gran fuerza a través de la Iglesia Católica para llevar a cabo su función, para que se forme una Iglesia mundial. Y esto va a comenzar, y cuando se haya formado, esa gran ramera ya será totalmente establecida en el mundo, ya que todos serán uno como el tiempo de Babel. Todos serán uno, todos tendrán un mismo lenguaje, una misma tolerancia. Eso, lo que hubo en el tiempo de Nimrod, se llevará también en los tiempos finales. Y lo estamos viendo ante nuestros ojos, se está formando, se quiere llevar a cabo. Y la siguiente nota: la humanidad podría no haber sobrevivido sin la ONU, afirma el Papa Francisco. Claro. No podría haber sobrevivido la humanidad sin la ONU. No sin Dios, sin la ONU, ¿no? Pone a la ONU como si fuese el todopoderoso. Realmente esta entidad femenina, como había dicho, no busca adoración hacia Él, busca que adoren cualquier cosa menos a Dios. Y siempre en sus conferencias que tiene con la ONU, nunca menciona el nombre de Jesús, nunca menciona a Cristo. Siempre habla del mismo cielo, el cielo, tenemos un Padre común, pero no dice quién es. Entonces, esta es la Gran Ramera. La Gran Ramera, no digo que sea la Iglesia Católica solamente, la Iglesia Católica es un instrumento muy grande que va a usar la Gran Ramera para que se lleve a cabo la Iglesia mundial, la Iglesia ecuménica, pero que después la misma ONU, que son los 10 cuernos, junto al anticristo, la van a devastar. Y me parece justo ese castigo que Dios le va a poner a la Gran Ramera. Y se levantará pues esta bestia de los 10 cuernos con el anticristo para devastarla. Entonces, este es el final del estudio de la Gran Ramera. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Me ha tomado bastante tiempo hacerlo, he querido indagar en el Antiguo Testamento, pero me parece que realmente el Señor nos está mostrando cosas a través de su palabra, y no solamente ahora estamos viendo y estudiando la palabra, sino que a través de los hechos actuales estamos viendo que la palabra se está cumpliendo, lo que significa de que la llegada del Señor es pronto. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Yo te pido que tú bendigas a cada persona que llegó al final de este estudio, Señor. Te pido que nos bendigas con bien y nos permitas, Señor, seguir guiándonos por medio de tu Espíritu Santo. Que seamos guiados por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces. Amén y amén. Y respecto a la reunión que tenía con las personas en Lima, queda suspendido hasta nuevo aviso a causa de los catástrofes que estamos pasando aquí en Lima, los desbordes de ríos, y pues es muy peligroso realmente arriesgarnos a salir para reunirnos. Entonces me parece más prudente poder posponer la fecha a un nuevo aviso que estaré anunciando en mi cuenta de Instagram. Y ya los que quieran de antemano me pueden escribir, aquí está mi cuenta de Instagram. Y los que quieran participar, que estén en Lima, pues me escriben y vamos haciendo una lista de personas y ya estaremos coordinando cuándo será una fecha nueva para poder encontrarnos todos. Aquí les dejo también mi correo electrónico caminodevida.canada@gmail.com para los que quieran contactarme. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.